hay muchos tipos de proyectos y a nosotros nos encajaría los estándar, los que en el código de las convocatorias se llama SAP, y luego también lo he aterrizado en la convocatoria clima. Entiendo que por el tema es donde más encaja, en adaptación y mitigación. Pero bueno, si no, como he hecho un estudio, también tengo información de la parte de las otras calls. Pero bueno, en este documento yo lo he aterrizado ahí. Esa, Irene, la convocatoria esa, perdona, es de, ¿cuánto es? 45% de cofinanciación, ¿no? Porque eso, la cofinanciación, 60. No, 60. 40 de cofinanciación, 60 de... Vale. Sí. Entonces, bueno, pues yo la información todo lo he sacado de los infodays estos que han hecho de la comisión y del ministerio hicieron también otro. Entonces, bueno, pues dentro del programa Clima hay como 3 líneas, ¿no? Mitigación, adaptación y gobernanza. Mitigación, lo que está más pensado es reducir emisiones, que claro que nosotros podríamos estar por la parte de fijar un carbono. En la adaptación, ahí sí que hay muchas opciones. Y gobernanza de información climática es más pues que se fomente la normativa, hablar más con la población. Entonces, aunque yo entiendo que eso se hace en todos los proyectos, que siempre tienes una parte de esa, cuando también dijeron que cuando tú tienes que pensar a qué call vas a ir, tienes que pensar dónde está tu impacto más grande. Y yo creo que el impacto más grande, en nuestro caso, no sería gobernanza de información climática. Pero bueno, yo la información la he dejado. Y bueno, la cosa es también importante es que nosotros podemos tener una idea guay, pero sí que han insistido mucho en que esté muy asociada a normativa europea, porque es muy competitivo, cada año están recibiendo más propuestas y entonces cada año la tasa de éxito es menor. El año pasado hablaron entre el 10 y el 15%, depende de las calls, pero claro, este año si reciben más, pues esa tasa puede bajar. Entonces, claro, pues por ejemplo, el Pacto Verde Europeo lo nombraron muchísimas veces. Que luego os enseño una lista de normativa que he recopilado que citaba. Entonces, lo que quiero decir que cuando pensemos en las ideas que tenemos, a lo mejor nos tenemos que dar una vueltilla, sea por ChatGPT, con la normativa europea para que estemos vendiendo bien nuestra idea. Bueno, entonces, el objetivo es conseguir la neutralidad climática del 2050, entonces todas esas cosas, todas las ideas, eso, tenemos que estar asociados a que mejoramos la capacidad de adaptación, fortalecimiento de resiliencia, bueno, estas ideas europeas. Y entonces, bueno, pues están divididas en 3, os he puesto el link a cada una por si lo necesitabais y que ahí luego te descargas la call. Y entonces, por una parte hay mitigación y por otra parte adaptación. Aunque luego ellos cuando las presentan y hablan, mitigación y adaptación lo hacen muchísimo junto, ¿eh? O sea, que ellos mismos, mitigación y adaptación la lleva la misma persona, bueno, está bastante unido. Entonces, la gran diferencia yo creo que es mitigación, es que tú tienes que demostrar que estás reduciendo los gases de efecto invernadero o que estás aumentando los sumideros. Tiene que estar muy claro. Entonces, aquí de acciones de movilidad que puedes estar haciendo, pues de marcado en verde, que puede ser prácticas de gestión de tierras, ahí en esas líneas que ellos marcaban, pues tienen que ser que mejores los sumideros de carbono. Pero bueno, aquí a mí me encaja más la adaptación, porque sí que insistían mucho que tiene que ser muy demostrable que estás reduciendo y que des cifras de carbono y que seas, bueno, que no vale decir, sí, yo lo estoy reduciendo y no lo demuestres. Entonces, en adaptación al cambio climático, pues yo creo que ahí entran muchas ideas, porque la idea es que los ecosistemas sean más resilientes. Y luego resaltan mucho el tema de incendios y la gestión de las sequías. Eso lo han resaltado bastante. Entonces, bueno, pues, ¿qué esperan? Pues soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué acciones se pueden hacer? Pues estas sí que os he puesto todas, aunque algunas a lo mejor no son, pues desarrollo de políticas de adaptación, pues a lo mejor no es nuestro papel, pero bueno, lo he puesto ya que era el tema como más... Pero bueno, yo he marcado en verde las que más me encajaban.
adaptación en selvicultura y áreas protegidas, pues que te incluye reforestación, adopción de tecnologías de ahorro de agua, agricultura de precisión, que no es lo nuestro, prevención, protección del suelo también es muy importante, meter cosas de suelo. Y el tema de gestión de agua. Pero mira, acabo de tener una reunión y también me han remarcado que la salud y la adaptación climática también podría estar relacionado bastante con el sector en el que nos movemos. Esto no es que digamos me voy al punto 1 o me voy al punto 5. Aquí ya da igual, ya estamos dentro de la misma call. Entonces, es solo pensar que nuestras ideas tienen que encajar en esto y que luego cuando lo redactes tienes que hablar de esto, no hables de otra cosa, ¿vale? Y luego en gobernanza de información climática, a mí me parece, además esta tenía menos presupuesto, yo creo que esto es como un poco lateral de lo que nosotros podríamos hacer, porque bueno, ahí es implicar actores locales y cosas así, pero eso no va a ser el corazón del proyecto, yo creo. Y luego lo que os decía de los temas tienen que estar conectados con políticas europeas. Bueno, pues os he puesto un listado de las normativas que fueron diciendo. Pues eso, para que cuando a lo mejor esté la idea más formada podamos poner en el texto, nos basamos en esta ley, vamos a fomentar esta otra. Bueno, a lo mejor pues el reglamento sobre gases fluorados a nosotros no nos afecta. Pero bueno, que tengamos esta idea, ¿vale? Aquí no está puesta, pero la ley de restauración la trataron en el tema de naturaleza y de, bueno, más de biodiversidad. Entonces, bueno, tener la idea de que hay que a lo mejor tener la normativa de la Unión Europea en la cabeza, ¿vale? Bueno, y luego, pues nada, que hay que entregar, yo creo que no ha cambiado mucho, dijeron que no había cambiado mucho, entonces si ya habéis entregado pues otro slide, pues ya sabéis lo que hay, tiene un formulario que es online, que es el resumen, que se dijeron que era bastante importante porque al final es la toma de contacto y si el evaluador tiene un montón de proyectos, pues ahí es donde va a decir a primeras, uy, que me suena bien o no. Luego la parte técnica, que son 120 páginas, que es donde bueno, tienes que explicar en función de los 4 puntos que ahora os digo. Y luego, bueno, pues otro documento online. Luego el presupuesto, que el presupuesto pues es duro. Y luego sí que dijeron que en los opcionales específicos que sí que metieras infografías, que metieras mapas, que eso ayudaba mucho. Claro. Y luego nada, pues sobre los 4 criterios principales, pues creo que esto también es igual, cada uno puntúa hasta 20 puntos, tienes que llegar a 10 puntos en cada uno y tienes que llegar a 55 en total. Sin contar los bonus, porque luego hay hasta 20 puntos que te pueden dar por cumplir ciertas cosas. Entonces, bueno, pues lo que más vale es el impacto, porque aunque todo se puntúa sobre 20 puntos, luego el impacto se pondera sobre 1,5. Entonces es más decisivo que otros. Entonces, bueno, pues la relevancia, pues ahí es donde tienes que meter, yo creo que contar muy bien lo que vas a hacer, en base a qué vas a fomentar de las leyes de la Unión Europea. El impacto, pues, es lo que vas a conseguir, pues venderlo bien, qué va a pasar, y luego aquí en el impacto sí que es muy importante el tema, dijeron que era muy importante que hubiera interés por ser replicado los resultados que se saquen, que se pueda replicar en otros sitios o que haya parte de stakeholders que muestren no solo una carta de apoyo al proyecto, porque me parece muy bien, sino que digan, oye, estoy muy interesado en estos resultados, yo lo podría lo podría replicar en mi zona, el vender que esto podría llegar a más sitios, aunque se va a trabajar solo en unos. Bueno, la calidad es cómo lo vas a hacer, el contar cómo lo vas a hacer y qué es lo que vas a necesitar. Los recursos es qué es lo que vas a necesitar. Y el presupuesto pues es súper importante, claro, le han dado mucha importancia porque encima ahora con lo de la inflación sí que le han dado mucha importancia. Y nada, y luego puntos extra, pues si hay sinergias entre subprogramas live, pues te dan 2 puntos. Esto es o 0 o 2 por cada puntito y por cada apartado. Y puedes llegar hasta 10 puntos a mayores. Pues si estás en regiones ultraperiféricas, pues te dan 2 puntos. Bueno, esto es a mayores.
Bueno, el presupuesto hice un resumen, pero yo creo que ahora mismo no es el momento porque si no nos vamos a deprimir. Y luego dijeron como mensajes, yo fui recopilando como los mensajes así que iban lanzando y sí que está bien saber que hay un punto de contacto nacional, que si no, no sé si lo usasteis la otra vez, que hay un punto de contacto nacional que nos dijeron que no hacían, por ejemplo, pues no te revisan la propuesta, pero estaban muy disponibles, te hacen reuniones personales, o sea que no es solo un correo donde te contestan, que te hacen, que puedes concertar citas y todo. A mí me pareció, lo explicó esta Alicia Valle y me pareció que su disponibilidad era una oportunidad a no desperdiciarla. ¿Qué más cosas puedo...? Bueno, eso, cuando dudas del topic hay que pensar en el impacto. Si dudas entre varios topics a dónde presentar, es dónde vas a tener tu impacto principal. Aunque estés hablando de polinizadores, que vas a favorecer polinizadores, pero ese no es tu impacto mayor del proyecto, pues no te vayas a naturaleza, vete a lo que vas a impactar, de verdad. Bueno, en la redacción, pues bueno, que uses lo de las infografías sí que dijeron que sí que se aceptaban. Yo no sé hasta qué punto si pones la infografía tal cual de notebook ahora mismo LM pues no queda bien, pero bueno, que sí que agradecen infografías y mapas y cosas que sean visuales. Bueno, el consorcio pues que sea muy bueno, claro. Y luego lo del impacto y la replicabilidad sí que me pareció muy interesante que lo dijeron. Porque es además lo que más puntúa. Entonces, sí que tienes lo de la estrategia de replicación y transferencia, sí que es bastante importante. Eso sí que lo dijeron. Entonces, bueno, tenemos que pensar, una vez que tengamos la idea, esta parte. Y ya está. Por mi parte, esto es como el resumen de todo lo que fueron contando y que os podía aportar a vosotros, para que construyamos, pues a partir de una idea, algo que sea vendible en el live. No sé si os he metido mucha chapa o... No, está muy bien para eso, para recopilarlo un poco todo y hacernos una idea. Estupendo. Bueno, pues la verdad es que yo creo que, teniendo en cuenta lo que nosotros podemos hacer, quizá la adaptación, la vía de la adaptación es para nosotros pues, la que más potencial tiene, ¿no? Venimos de un Life Adaptalepo que ya va de eso, pero estamos viendo otras necesidades próximas que podrían tener encaje en esta propuesta. En ese sentido, pues podríamos aportar ideas para consensuar una propuesta, igual que hicimos la otra vez. Aportar ideas hasta conseguir un conjunto de acciones razonables. El tema de la Adaptalepo, podemos pensar que bueno, que ya tenemos cubierta el área mediterránea, pero la verdad es que los problemas, las necesidades de adaptación, las necesidades de disponer de información de cara al gestor, que sea replicable de acuerdo con estos últimos puntos que nos ha contado Irene, creo que sigue siendo una necesidad. Trabajar en adaptación, incluso de todas las formaciones mediterráneas en su conjunto, para conocer mejor su adaptación. En el ámbito agroforestal, pues tenemos de cara a los incendios forestales, es preocupante, ¿no? La continuidad de vegetación que se está alcanzando, el problema cada vez mayor de incendios forestales, la desaparición de islas, la aplicación de soluciones que impliquen adaptación, discontinuidades en esa interfaz forestal agrícola, la desaparición de zonas de bajo rendimiento, también puede ser interesante esa línea. Y bueno, y como siempre, pues mucha digitalización, ¿no? La otra vez teníamos una acción de satélites, bueno, pues ahora tenemos más conocimiento y las necesidades siguen siendo iguales o mayores de basarnos en la digitalización. A lo mejor podríamos hilar por ahí una propuesta, podríamos concretar acciones concretas. ¿Qué os parece? Bueno, yo pensaba en la parte de digitalización, aparte de hacer lo que hicimos, de decir lo que hay o cómo están, no sé, zonas donde se podría replicar y demás,
quizás podrían ir asociadas ya a aportar determinadas soluciones. ¿Me entiendes? En una aplicación, ¿no? Sí, aterrizar. A lo mejor Claro. si encuentras en este caso pues posibles soluciones para mejorar la adaptación o tal, pues dar como un plus más, no solo decir lo que tienes o cómo está la masa agroforestal o la zona. Claro, yo no Los sé, Esteban, aspectos si hablas de en cuanto al suelo. digitalización como herramienta o como fin, ¿no? Porque quizá ahí está qué herramientas se van a utilizar y cuál es el fin, ¿no? La digitalización en sí puede ser un fin también, pero a lo mejor es más herramienta, ¿no? En principio como No sé si herramienta. por lo que estabas diciendo estabas pensando como cuando has dicho otras formaciones y tal, si estás pensando, que creo que Santi también me lo comentó en algún momento, el migra, ¿no? Es decir, como cambiar la especie, ¿no? Del Alepo nos vamos a otra, ¿no? Sí, esa Pues, es una cosa que... Bueno, no, habla, Esteban. Bueno, en Murcia, la vez anterior teníamos una zona cero, era la de la Lepensi, un problema gordo que después se ha manifestado que no era gordo, era gordísimo. Pero claro, ahora con este último evento de sequía que se ha desarrollado entre el 24 y el 25, pues vemos que sí, que de la Lepensi han muerto 3 millones de pinos, de los 88 millones existentes, que hay un par de formaciones, como es la de Nigra, que están muriendo también. El muérdago está arrasando las 5.000 hectáreas que hay en la región de Murcia, en el límite con Albacete. Es decir, el Nigra en sus zonas más bajas lo está pasando mal. El Alepensi le está pisando el territorio, le está ayudando el muérdago a ello. El Pináster tiene su muerte silenciosa, que no son grandes áreas las que mueren, pero individuo a individuo está afectando a prácticamente a toda la superficie por lo menos de la región de Murcia. Imagino que en el resto de comunidades autónomas limítrofe estará pasando lo mismo. O sea, es un problema, es una dinámica evidente donde cada especie tiene su forma de responder, pero creo que ahí podríamos trabajar ampliamente, llegando incluso a soluciones adaptativas. Claro, utilizando la digitalización como herramienta, por supuesto, para diagnosticar y hacer escenarios a futuro, pero ¿por qué no? Como producto para ayudar a esa implementación de soluciones adaptativas, incluso a la transferencia, a la transferencia y replicabilidad, etcétera. En fin, y es que eso me tiene muy asustado lo que está pasando en toda la zona del Mediterráneo. Cada 10 años un golpe de este tipo, donde mueren un 3, un 4% del arbolado, pues creo que es preocupante, sí. Okay. Luis, ¿habías levantado tú la mano, creo? Sí. Bueno, yo un poco en la línea de lo que comentaba Esteban, habíamos pensado, también hemos hablado un poco antes con Aitor, de como más de brainstorming. Yo creo que, bueno, lanzo aquí como dos temas para ver si podrían tener encaje. Uno sería más relacionados con temas de restauración de zonas quemadas o de zonas en decaimiento, todo lo que son todas estas masas arboladas que van muriendo por pulsos muchas veces, o bien zonas que transicionan pues ya de arbolado a matorral, ¿no? que yo creo que se está observando. Yo creo que es algo que encaja bien con todo el tema de restauración, que es otra área, no más de biodiversidad, pero al final un live, pues, y de lo que conocemos bastante poco, de cómo gestionar, por ejemplo, zonas de matorral, o si hay, o cómo promover, no sé, me parece que meternos un poco en restauración de zonas quemadas o zonas muy afectadas por procesos de decaimiento, como LIFE también tiene un componente práctico muy importante, pues no sé, nuestro ámbito puede ser interesante y conectar un poco con el proyecto anterior también. Esto sería una solo para el debate, ¿eh? Y otra idea que también la has comentado tú, Esteban, que también habíamos comentado y que trabajaremos con Aitor igual en un futuro ahora si nos dan el proyecto que hemos pedido al Ministerio, pero es el tema también de sustitución de especies. Que yo creo que ahí entramos también en aspectos de mitigación, de ver y promover a través de, bueno, pues de tratamientos, de adaptaciones,
una sustitución que se está dando de manera muy lenta, pero que sí que se percibe, y al final con la silvicultura siempre podemos adelantar o acelerar estos procesos que se dan también, y ahí sí que hay también sinergias con el proyecto LIFE, con el ADEPO, porque podemos pensar con especies o procedencias, y ya se hizo alguna acción, ¿no?, con el tema de la migración asistida, pero yo el tema de sustitución de especies y de acelerarlo y venderlo también como algo importante en el ámbito de la mitigación me parece también interesante. Al final, enlaza mucho con lo que estabas comentando tú, Esteban, de contexto, que es transiciones o bien hacia otros estadios que ya no están ya de arbolado. Algún día tendremos que saber algo de esto. Bueno, yo personalmente sé muy poco, pero habrá que meterse en ello. Y la otra ya es una sustitución, pues temas de sustitución de especies que no tienen por qué ser transiciones hacia matorral, sino hacia otras especies. Bueno, estos son como, ya que iba de brainstorming, como algunas ideas así que... Yo creo que está bien que a lo mejor sigamos esta ronda compartiendo un poco eso, ¿no? Las ideas de cada parte y así luego comentamos. Y como había levantado la mano y ya estoy yo, pues sigo yo si queréis, ¿vale? Yo os había compartido un poco la ficha esa de idea por si queríais también pues, plasmar ahí un poco lo que vosotros tuvierais y os cuento un poco en lo que estábamos pensando ahí, que es más en el tema de los paisajes en mosaico, que ya hemos visto en bastantes proyectos, pero que, bueno, sobre dos bases también, ¿no?, que os quería comentar, que a lo mejor en el documento que ha explicado Irene igual no estaba tan enfatizado, pero una que ya sabemos es que el enfoque de los proyectos LIFE es puramente demostrativo, es súper importante esa parte práctica demostrativa, ¿no? O sea, que no perdamos de vista eso, que tienen que verse resultados en el territorio y eso hay que transferirlo y bueno, esta parte ellos la valoran mucho, ¿no? Y luego también la otra es la de, pues una de las líneas de acción, de áreas de intervención dentro de la call de adaptación, que es la de herramientas para evaluación de riesgos, en la que entraría también riesgo de incendio, encaminadas a la toma de decisiones de gestión y demás. Y entonces aquí pensábamos que esto encajaba muy bien, pues las herramientas de evaluación de riesgo de incendios forestales que permitan tomar decisiones en cuanto a la gestión del paisaje para generar esos paisajes en mosaicos que hacen paisajes más resilientes, que ayudan a mantener también actividades económicas en zonas rurales despobladas y luego en donde yo creo que también tiene cabida pues, todos estos trabajos estas líneas de sustitución de especies, de ver, pues trabajar también qué especies están en riesgo, qué especies pueden sustituirlas y en la parte más de selvícola, pues hacer ese trabajo también de fomentar las sustituciones de especies para que sean más adaptables a los cambios, ¿no? y más resilientes también a los incendios. Y esto es una idea que también por contextualizaros, la que os proponíamos, que ya trabajamos hace unos años y que presentamos a LIFE no me acuerdo si era en 2022 o 2023, con el Centro de la Propiedad Forestal y con unos socios italianos, en una convocatoria en la que eran de estas que había en dos fases, que en la primera presentabas una concept note y después ya si te cogían en la segunda desarrollabas. Presentamos la concept note y no nos evaluaron bien que precisamente que toda la parte de asentamiento del territorio, es decir, toda la parte preparatoria, que por ejemplo en el LIFE Adaptalepo nos dio tanto trabajo en la fase inicial del proyecto, ¿no? de encontrar los rodales, comprometer las actuaciones y todo eso, prácticamente te piden que tiene que estar hecha ya en la fase de propuesta o que tiene que estar muy avanzada, ¿no? Me da la impresión de que esto se han vuelto más exigentes que antes en este sentido, ¿no? Como que hay que hacer un trabajo preparatorio bastante importante previo. Y bueno, pues aquella propuesta que hicimos en concreto, pues los socios italianos a última hora no llegaron a preparar bien su parte y por eso yo creo que no nos la evaluaron del todo bien. Simplemente por
contextualizar un poco la idea que os proponíamos y que si quisiéramos desarrollarla, pues yo creo que podríamos valorar también si el Centro de la Propiedad Forestal, en su momento trabajamos con Teresa Cervera, pues podría tener sentido que participara de alguna manera también, porque también nos ayudó en aquel momento a desarrollar esa idea. Vale. Ahora estaba en... Creo que me toca a mí por alusiones de la digitalización. Claro, bueno, ya me han presentado los compañeros Dani y Jorge. Yo soy la de Benedizo, no soy de digitalización, de informática, pero claro, ¿qué entendemos por digitalización, ¿no? Que es lo que me gustaría a mí aterrizar si construimos el proyecto. Con Jorge y Dani hemos estado realizando modelos de IA para temas de incendios, pero también podemos hacer simulaciones de cambio climático, tenemos la capacidad para hacerlo, tenemos un supercomputador en el Instituto de Investigación, con lo cual, bueno, pues cualquier cosa que consideréis, yo creo que si no un grupo u otro es capaz de poder llevarlo a cabo. Ya lo que fijéis que para vosotros es esa parte de digitalización, ¿vale? Y luego, continuando con la digitalización y lo que comentaba Santiago de la parte demostrativa, pues al final también tener herramientas, digamos, que a lo mejor hayan acceso por vía web, que permita tomar decisiones, visualización por sistema GIS, cualquier ese tipo de cosas, considerarlo también. Repito que yo soy un advenedizo aquí, no sé exactamente hacia dónde queréis enfocar, pero que en cuanto a digitalización nos indiquéis o nos comentéis cuáles son las necesidades y ya está, en función de eso ya vamos trabajando, pero que dentro de nuestro instituto de investigación tenemos diferentes capacidades, ¿de acuerdo? Estupendo. Ahora a mí, ¿no? Sí. Bueno, yo lo que sí que me ha parecido interesante lo que ha comentado Luis, yo creo que era una idea. Lo que pasa es que quizá a lo mejor tenga un perfil investigador que habrá que cubrir o que disimular de alguna forma, lo de los matorrales, la zona cero, ¿no? Por lo que te he entendido, ¿no, Luis? La zona cero, ya sean de incendios, de sequía, lo que sea. Sí que lo veo un tema súper interesante. Y entonces, Irene, yo no sé, porque, claro, como él dice, se acerca la restauración está en biodiversidad, pues yo no sé si deberíamos de mirar de frente también a la parte de biodiversidad, porque esa tiene un 75% de cofinanciación. Y yo no sé vosotros, pero yo no tengo tiempo ya, a mí no me queda horas. Entonces, yo creo que en la de biodiversidad lo que hay que hacer es buscar alguna zona de la Red Natura 2000, que yo creo que todos tenemos cerca alguna, y a lo mejor también se podría contemplar algo ahí en esa convocatoria, porque claro, ya es un 15% más. Y a mí me abre puertas, desde luego, porque entonces, no sé, yo creo que sí que me parece un tema que sinceramente me parece bastante bueno, porque no se me había ocurrido pensar en eso, pero bueno, si estamos siempre con los bosques que son importantes, pero también tenemos ya zonas cero, bastantes zonas cero por ahí, y ahora qué hacemos con esto, ¿no? O sea, yo creo que sí que se puede desplegar un abanico de temas de restauración, de digitalización, más digitalización que en una zona cero donde tienes que simular a 20 o 30 años qué va a pasar ahí con lo que hagas, fíjate tú, ¿no? O sea, si vas a poner una plantación de matorral o una especie de formación abierta, de sada, con especies, digamos, que no son a lo mejor las más utilizadas, pues ahí también se puede ir al tema este de... Pero bueno, yo básicamente lo que quería hacer hincapié era en eso, no, o sea, mirar también un poquito en ponerle ojitos también a la de biodiversidad. La de naturaleza y biodiversidad, lo que pasa es que va muy centrada en el tema de hábitats, especies protegidas. Yo creo que se centra mucho en eso, en mejorar a lo mejor la superficie de alguna de estas especies en peligro. Se centra mucho en eso, sí. Yo estoy, Lourdes, ahora con uno italiano, en uno de ese de biodiversidad. Sí, de biodiversidad, que hemos tenido que buscar zonas de Red Natura 2000 para poner parcelas demostrativas de plantaciones de encina. Y básicamente es del tema de resistencia fitóstora. Nosotros hemos metido por ahí la resistencia a sequía en encina, pero es un tema donde, bueno, para que os hagáis una idea muy simplona, pero es algo como de buscar individuos resistentes o genotipos resistentes a sequía y a fitóstora.
y hacer bancos clonales, huertos clonales de esos individuos y ponerlos en campo y medirlos durante 5 años. O sea, y básicamente lo que hemos tenido que meter ha sido una zona en Red Natura 2000. O sea, muy en nuestra línea de restauración. Hemos estado ahí en la Sierra del Carche viendo las encinas que hay ahí arriba, o sea, buscando un poco individuos marginales. Nosotros desde la parte sequía, la Universidad de Córdoba, desde la parte de Fitóstora. Y no es tanto de, o sea, sí, es una especie, es como un Alepo, pero de encina y un poco con temática distinta, pero que no es una cosa que nos coja muy en el lado de la biodiversidad, digamos, que tenemos un poco más asociada a eso, a conservación, a especies amenazadas, que era la encina. En las charlas, cuando hablan de la parte de naturaleza y biodiversidad, se centran en eso, en hábitats, especies. No sé tú, Irene, pero a mí la idea que cogí era eso, como que se centraban mucho en eso, el tema de hábitats, que seguramente que el ámbito, si dices tú que estáis haciendo otro live, pues será más amplio, no centrándote solo en... No sé. Sí, en general son especies y hábitats de la directiva. Por ejemplo, cuando hicimos el tetraclini, que son hábitats prioritarios, o el lince, o cosas así, suelen ser asociados a hábitats prioritarios o especies. Sí, nombran siempre eso, pues, normativa europea, la lista roja, están siempre con temas así. No sé si luego amplían más, también dependerá a lo mejor del número de proyectos que reciban de esa convocatoria y demás, y lo que les resulte más o menos interesante. Creo que tiene algo más de presupuesto, pero tiene más solicitudes también, ¿no? Es más competitiva también. Sí, yo había levantado la mano para contestaros a eso. No sé si Dani vas a decir. Seguimos turnos. Pero Dani, ¿no? ¿O qué? Luego... Bien, hemos escrito algunas cosillas un poco basándonos también en parte de Adaptalepo y parte también de los proyectos que llevamos en marcha relacionados, en nuestro caso, siempre con incendios. No sé si al final el proyecto, el LIFE trascenderá el tema de incendios, pero el nuestro es claramente ese. Y nos parece bien todo el tema que habéis hablado de restauración, pero estamos muy implicados en el tema de prevención, en el tema de bajar la continuidad de combustible, en evitar grandes incendios, en bajar severidad. Y en ese sentido yo creo que da un juego un live como el que tenemos para un seguimiento de distintos tratamientos, de quemas prescritas, del tema de piroherbivorismo, de ganadería, de plantación de especies de interés para la zona, que no tienen por qué ser forestales, y que bajen la continuidad, ¿no? Un poco siguiendo los modelos de mosaico, que yo creo que es un modelo muy, muy, muy bonito y muy interesante para desarrollar en otros proyectos, ¿no? De mosaico de Extremadura, que por cierto ahora mismo están desarrollando también en Canarias, que es un territorio interesante para poder fichar para un live donde están dando puntos extra, ¿no? Por estas zonas, ¿no? Entonces, igual que hablabais de Teresa Cervera, me parece que perfecto, pero también podríamos intentar ver si captamos algún grupo que está trabajando en piroherbivorismo de manera acojonante allí en Canarias, porque ya os digo que da puntos extra esto. Modelos, pues tenemos modelos que nos pueden ayudar a testar qué pasaría si modificamos el paisaje a nivel de severidad en caso de que hubiera un gran incendio, con lo cual está muy bien. Y aquí haríamos el esfuerzo en hacer en elaborar este tipo de modelos junto con Quique, ¿no? Para que dijera, bueno, ¿qué pasará con esta vegetación si hacemos este tratamiento a 15, a 20, a 30 años? Y luego pasar el modelo que ya tenemos elaborado para ver cómo bajaría la severidad y, por tanto, cómo haríamos un ecosistema mucho más resiliente, ¿no? Al paso del fuego. Cuanto más severo, pues menos resiliente. Eso está claro. Entonces, restauración, sí, pero prevención yo creo que también. Yo creo que es clave, ¿no? La prevención para evitar grandes incendios, super mega incendios o como se llamen,
y sobre todo pues, porque se dan en zonas donde no hay población y si le metemos un valor añadido a lo que estamos haciendo, dentro de esas medidas de prevención tienen valor económico, por ejemplo la ganadería, por ejemplo la plantación de especies de interés para la zona, pues yo creo que ahí tenemos un campo interesante, ¿no? para este live. ¿Cómo lo veis? Que solo metes además haciendo selección de zonas en Red Natura 2000, como estabais diciendo, y un poco igual sea conjugar las dos ideas, ¿no? Que estabais hablando de un lado de resiliencia y por otro de restauración, que sería ese llevar al sistema hasta el punto en el que se considera no degradado. Por ahí vulnerabilidad, resiliencia. Irene, ¿Incendio solo o no? Esa es una pregunta clave. ¿O hay otro tipo de...? Para mí hay otra, bueno, luego hablaste, Irene. Luego está también la parte de ejecución o quedarnos en algo más teórico, más de modelización y herramientas de modelización y de toma de decisiones, o ejecutar, llegar a ejecutar en un paisaje algún tipo de actuación en este sentido, que yo creo que esto es casi obligatorio en los live tal como se plantean ahora mismo, o sea que tenemos que pensar en eso también, creo. Sí, pero eso es casi independiente de la temática que propongamos, la de dar sostenibilidad a largo plazo de la herramienta, metodología, lo que sea que propongamos es básico. Vamos a ver, Esteban, el grupo operativo que tenemos en Nerpio, ¿tú no lo ves como una parte, claro, puedes explicarlo un poquito, no lo ves como una parte casi obligada de un live? Porque es que lo tiene todo dentro del apartado de prevención, no de restauración. Pues ese grupo operativo es escalable, puede convertirse en un live. Es verdad que está en Red Natura, lleva prevención de incendios, lleva prestación de servicios, claro que es en zonas de reto demográfico. La verdad es que solo se podría escalar. Sería una parte de un live tan grande como el que se plantea aquí, pero yo creo que está a huevo, ¿no? Claro. Lo único que sí que estamos planteando como dos vertientes. Una de incendios, dos vertientes, no sé, vamos. Me parece que tenemos una vertiente de incendios forestales y otra más de adaptación, haciendo uso de la vegetación. Bueno, bien. Pero que pueden combinarse bien, yo creo, ¿no? Sí, también podemos hacer un modelo combinado. Bien. Vale, Irene, lanza. Nada, no, yo solo deciros que no solo me he estudiado la parte de la convocatoria de clima. Entonces, si queréis os cuento que también he mirado lo de biodiversidad y bueno, espera que os enseño que si hablo a la vez que es naturaleza y biodiversidad. Entonces, yo os había hecho una selección por no meteros una chapa increíble con todas las calls, pero sí que encaja. A ver, lo que pasa con esta convocatoria, el problema es que sí que es verdad que, claro, compites con gente que a lo mejor está trabajando con especies emblemáticas y cosas así que son muy atractivas para un evaluador que al final no son gente súper experta. Pero también es verdad que a lo mejor en el tocho de proyectos, si todo el mundo está hablando de salvar al lince y nosotros presentamos un proyecto de restauración, pues igual dicen, joder, uno que hace algo diferente. Yo no sé, o sea, hay que pensar que a lo mejor tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos. O sea, que a lo mejor también tiene su visión de decir, joder, por fin alguien me habla de mejorar los hábitats mediante restauración. Entonces, bueno, uno de los objetivos, o sea, por una parte está la protección de especies y hábitats, pero otro objetivo principal es la restauración de ecosistemas. Eso sí que es verdad. Y luego se dan prioridad a especies y hábitats de las directivas de hábitats y especies, la lista roja, pero es verdad que también hablaban de la restauración de ecosistemas ricos en carbonos y también biodiversidad urbana. Entonces, bueno, no sé si nos atrevemos a meter ahí
algo. Y respecto a la legislación, bueno, lo de la cofinanciación depende de dónde vayas, ¿eh? Porque, por ejemplo, en el de gobernanza solo es el 70%, pero si fuéramos por este de Nature, ese sí que tiene la cofinanciación del 75%, que eso sí que está bien, porque luego en la página 12 creo que tengo la legislación, o sea, naturaleza y biodiversidad. La normativa que se citó. Y una de las normativas que se ha citado es el Reglamento de Restauración de la Naturaleza. Entonces, bueno, pues sí, a lo mejor no tocamos la Directiva de Aves y Hábitat, pero si tocas el Reglamento de Restauración de la Naturaleza, pues a lo mejor sí que encaja. Yo a priori, por lo que, claro, pensando en el Adaptalepo y lo que había hablado con Santi, pues me había ido a clima. Pero bueno, no. Esta sí que es verdad que es más competitiva, ¿eh? Que sí que hay más solicitudes, que competimos con biólogos, pero bueno, es que, no sé, a mí se me ha ocurrido también pensar eso, que a lo mejor siendo los que hablamos de lo que menos habla la gente en este bloque, pues igual tenemos más posibilidad. Vale. Hombre, yo creo que el clima tiene menos competencia, ¿no? que esto. Y aquí es verdad que los linces son intocables y las especies en peligro de extinción tienen prioridad en este tipo de convocatorias, no lo sé. Y nosotros sí que podemos camuflar, entre comillas, camuflar, pero sí de adaptar todo esto a clima. Creo yo, porque estas de especies están muy, muy dirigidas, ¿eh? También es verdad que un hábitat prioritario a veces no, un hábitat prioritario es el 62-20, que a veces tampoco hay que aspirar al lince y tal. Entonces, bueno, pues sí que hay en la zona esta que decía, en el tema este que tocaba Luis, el de la sustitución de especies arbóreas, bueno, formaciones arbóreas por matorrales, ahí tenemos bastante recorrido. Y sí que es verdad que esta restauración de estas zonas pues no va de formaciones, no va de hábitats, va más bien de especies, pero estas especies están contempladas en los hábitats, que muchos de ellos son prioritarios. Entonces, pues podríamos considerar esta posibilidad de ir a una naturaleza utilizando hábitats de los prioritarios para restaurar. Ahí sí que tendríamos cabida en lo del 75%. Y tenemos ahí, el problema ahí es importante a resolver. Pero una pregunta, Esteban, o en general, ¿eh? ¿Pensáis que si se enfoca o se encamina hacia conceptos de restauración ya forzadamente debería ir hacia naturaleza y biodiversidad o tendría cabida también el de adaptaciones de clima? Porque según cómo se enfoque. Claro, puede tener cabida, o sea, de base el enfoque es esa adaptación o biodiversidad. Pero vamos, que si nos vamos a especies, si nos vamos a hábitats prioritarios o especies catalogadas, pues podemos ir a naturaleza. ¿Sí? Naturaleza, lo del 75% es trabajar en Red Natura o sitios que puedas declarar Red Natura, pero en nuestro caso... No al 100%, no, Esteban, perdona, no al 100%. Tú puedes trabajar en otras zonas y tener Red Natura en tus zonas piloto, ¿no? O sea, no tiene que ser todo en Red Natura, es lo que tengo entendido. Por ejemplo, el lince, por ejemplo, el caso particular del lince, ¿no? El lince es un área de reintroducción donde la mayor parte está en Red Natura y luego puede haber otros territorios que se necesiten técnicamente o funcionalmente, que se necesiten para tu propuesta y estén fuera. Pero bueno, te apoyas principalmente en la Red Natura y luego tener o especies o hábitat prioritarios. Esa es la... Y entonces, bueno, tampoco nos pilla tan lejos porque en la zona mediterránea es muy fácil. Bueno, en la zona mediterránea sí. En las zonas que nosotros tenemos en mente para esta adaptación es muy fácil tener hábitats que sean prioritarios. Entonces, desde ese punto de vista sería elegible en esa línea también. Y fijaros, un 62-20 ya tendríamos ahí la estrellita. Por decir algo. ¿Ese cuál es? ¿El 62-20 cuál es? Nada, las partizales. Las partizales... Pero bueno, podrías tener tetraclinirs, pinos nigra y si metemos algún canario, laurisilva. Puedes tener 3. Fácil. Sería. 2 por lo menos, peninsulares.
Sí. Vamos, y hurgando un poquito, seguro que se logra un elenco de hábitat suficiente. Bueno, pues es una opción. Irene, dale. Bueno, yo solo para pensar, cuando dudas en el topic, que lo dijeron, lo que hay que pensar es no si encaja en este sitio o en otro. Dijeron que te centraras en tus outputs y en tus impactos y que pensaras que a lo mejor estás trabajando en una red Natura, pero el impacto no encaja en el tema. O sea, hay que pensar en el impacto y en tus resultados. Vamos, para que lo tengáis en la cabeza, ¿eh? Solo... Sí, al final depende cómo se enfoque, ¿no? Al final, una propuesta de este tipo puedes enfocar el principal impacto hacia la restauración de los hábitats prioritarios o hacia la adaptación de esos hábitats. Y ya te llevaría a una u otra línea, ¿no? Claro, sí. Buena reflexión. Pues hay que darles forma, ¿no? Sí, no, la verdad es que se han barajado Entonces, muchas ahora cosas. tenemos que unir hábitats, incendios, mosaicos. Madre mía, si nos da para 2 o 3. En la coctelera. Nos da para 2 o 3. La primera decisión, que lo ha comentado Jorge antes, no sería el si nos centramos en incendios y luego ya se ve la escala o los procesos, o si es restauración de hábitats o de zonas, o si es más, o lo hacemos más global, ¿no? De incendios, sequía, eso sería igual una primera, para ir aterrizando, me refiero. En la reunión... Una primera decisión, si nos centramos en esto, o en zonas en las que se observen ya procesos de decaimiento o de pérdidas de arbolado, ¿no? Que pueden ser derivadas también de otros agentes, no tienen por qué ser. Esto igual sería, ¿no? Lo creo que lo has comentado tú, Jorge, antes, ¿no? Que era una primera, para ir aterrizando, porque, bueno, esto pasa siempre en las sesiones de brainstorming, donde, claro, todas las ideas son buenas. Y ahora me está mirando lo de Santi, claro, todo tiene... Pero luego hay que, para ir aterrizando, igual la primera decisión o algo que podemos debatir es esto, ¿no? Como que al final aquí es más sector... yo estoy más para aportar ideas y es más Aitor quien llevaría. O sea, no, tampoco lo quiero imponer nada, pero igual esto sería la primera decisión que deberíamos... A ver, y aquí los que saben pedir y les dan son Santi y Esteban. Eso saben pedir y les dan. Entonces, con todo lo que estamos diciendo, yo creo que ellos dos en su cabeza ya tienen algo pensado. O para desarrollar, ¿no? Porque aquí podemos estar hablando 7 días y al final cada vez sacamos más cosas. Hombre, yo creo que para ser operativo ya sabemos todo lo que sabemos hacer y lo que podríamos hacer y las ideas. Pero yo creo que vosotros dos, que sois los que sabéis pedir live y que tenéis experiencia sobrada para quitar lo que sabéis que puede ser menos atractivo y meter lo que es más atractivo, porque el live tiene su técnica, que a nosotros se nos escapa, pues yo creo que, coño, con todo lo que hemos dicho, si queréis en una segunda reunión pronto, decir, mira, esto y esto, que creemos que es lo mejor, lo que puede dar juego. Nos vamos a juntar y cerramos el tema y nos ponemos a trabajar. ¿Os parece? Estupendo, sí. Porque es que yo de los live no sé nada. Solo sé cuando ya está concedido lo que tengo que hacer. Pero esto tiene su ingeniería. Y vosotros la conocéis muy bien. Y por supuesto Lourdes, que no se me olvide, que está aquí, pero es el alma mater. Lourdes e Irene, porque luego Santiago y yo nos desaparecemos. Sí, Irene. Nos hacemos gotas de agua. Bueno, pues si es que yo que sé, no, lo digo en serio. Vosotros sabéis mucho más que nosotros, coño. Y estáis ya muy acostumbrados. Pues sí que nos deberíamos emplazar para de aquí a unos días darle una vuelta a lo que hemos hablado, que la verdad que han sido cosas muy interesantes, y plantear pues unas propuestas ya más dirigidas
hacia aspectos concretos. Si nos damos, no sé, 8 o 10 días o por ahí, tampoco puede ser mucho. ¿Cuándo cierra esto? ¿En septiembre? Esto cierra en septiembre, sí. 3 de septiembre. El 22. 21, creo, 22. 22. Pues claro, no nos deberíamos dar más de 10 días o por ahí, porque si no nos agotamos el tiempo, ¿no? Con las reuniones previas. A lo mejor para volvernos a juntar todos en 2 semanas, como mucho. Y plantearos algo. Nos vais a hacer tomar decisiones. Bueno, no, pero es que nos fiamos de vosotros. Joder, es que si no. Claro. Yo quería comentar nos adaptamos. Respecto al tema canario que has hablado. Yo lo había pensado también que podía ser muy interesante por esa puntuación extra que da, ¿no? Nosotros estamos en Canarias también y tenemos algunos contactos allí, entonces, y veo que vosotros también, ¿no? Por lo que comentabas. Pues igual os pregunto. Es que se está gestando una red, la red Mosaico, que tiene que ver con todo lo que os he comentado, ¿no? De diversificación de paisaje, pero en temas de prevención de incendios, y ellos llevan mucho recorrido, ¿eh? Y como son ultraperiféricos y les dan puntos, por eso tienen tanto online. Claro. Entonces, pues, si los metemos mejor. Vale. 2 puntos creo que había. Esto lo podíamos... 2 puntos. Esa mayor es 2 puntos. Que no es poco. No. Que luego estás ahí a medio punto de que te lo den. Claro. Es que los datos nos dan por medio punto, claro. Claro. O sea que... Vale. Pues, bueno, pues fantástico. Si queréis, Santiago, Irene, pues durante estos días pues eso, nosotros hacemos incluso algo más, alguna reunión así cortita y alineamos pues una propuesta, aunque con las cosas que se han dicho nos da para 2 o 3. Sí, hay que centrar. Por eso. Yo, con respecto... Era aquello que veáis que sea más coherente para esta convocatoria y hasta ahí nos adaptamos todos. En la reunión del Ministerio insistía en eso, de tener un enfoque muy claro, evitando demasiados conceptos distintos. Eso insistía mucho, porque cuando lo coge alguien y empieza a ver muchas cosas, como que no, que tiene que ser un enfoque muy claro. Claro, y tened en cuenta, perdonad, que tenemos un apoyo importante con Quique en todo el tema de digitalización. O sea, que es algo que hasta ahora era ajeno a nosotros, pero que gracias a su grupo, pues, joder, hemos conseguido hacer cosas que eran impensables hace tiempo. Entonces, vamos a aprovechar que lo tenemos de aquí de compa, pues para todo ese apartado. Y que son cojonudos, son muy buenos. Entonces, pues, hay que estar rebufo del que sabe. Sí, claro. Me voy a poner rojo, Jorge. Luego, ¿no? Es que es verdad. Pero los que saben son los muchachos que trabajan. Yo sé poco. Muy bien. Bueno, yo tengo que dejaros que he quedado y media. Pues, ¿no tenéis San Isidro, Luis, o qué? Mañana tenemos San Isidro aquí también. ¿Qué lo tenemos hoy nosotros? Claro. Ostras, ¿qué soy? ¿Ya o qué? ¿Vayas en un barro no sé qué? ¿Cómo era? El barro es Lleida. Ah, bueno, sí. Claro. Bueno, chicos, perdonad. Venga. Hasta luego, Antonio. Hasta luego. Nosotros fue la semana pasada, que yo acabé en el barro. Hay gente aquí que acabó de hierro acabó en el barro, sí. Y lo orgullosos que están los alumnos de haberte tirado al barro. Eso no se le olvida nunca a los alumnos. Tendré que transformarlo en que me dejé tirar, porque si no se me va a subir a la cabeza. A mí ayer me dijeron, si tiramos al vicerrector, ya nadie está a salvo. Se han cruzado las líneas rojas. Están crecidos, ¿no? Sí. Vale, pues nada, no sé si os parece eso, quedamos así, hablamos a Gresta Aiden y le damos un poco de forma, os planteamos una propuesta y luego ya la vamos acabando de pulir entre todos. Estupendo. Vale. Muy bien. Pues nada. Vale. Bueno, pues, venga. Muchas gracias. Disfrutad de San Isidro.